Hola, espero estés muy bien cuando estés viendo este video. Te doy la bienvenida a este canal dedicado al arte. Este video se dividirá por una parte en exponer la vida y obra de artistas queer de diferentes partes del mundo y de diferentes periodos históricos. Vamos a ver artistas queer y por otra parte obras queer. Este video tiene por supuesto un fin informativo. Para entender lo que se considera queer, tenemos que definirlo de la siguiente forma. Lo queer se define como cualquier cosa que se encuentre en desacuerdo con lo normal, lo legítimo o lo dominante. No se refiere a nada en particular, es una identidad sin esencia. Lo queer es un pensamiento frente a lo normativo, dice David Halperin. Lo queer describe una expresión fuera de la norma heterodominante. Este incluiría toda la comunidad LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, etc. La RAE lo define como dicho de una persona que tiene una identidad de género o una orientación sexual que no se corresponde con las categorías tradicionales. En inglés, la palabra quiere decir raro, extraño, peculiar o excéntrico. Lo queer también lo podemos entender mejor con las siguientes citas. La teoría queer propone no seguir pensando el mundo como un espacio normal, sino entender que el mundo es raro. Este video en particular recopila artistas que a mí de forma personal me gustan, ya que la lista es larga. Para seguir profundizando en este tema, habrá una segunda parte en este canal. El primer artista que te quiero presentar se le conoció como Il Sodoma o El Sodoma en español. Este era realmente Giovanni Antonio Bassi, de origen italiano, nacido en 1477 y que posteriormente murió en 1549. Es decir, que pasó la mayoría de su tiempo en vida en el periodo conocido como Renacimiento. Se le conoce como el Sodoma por su carácter, su forma de ser y por su práctica, supongo, porque se decía que era una persona muy abierta, muy libre con su propia sexualidad, algo que no era bien visto para la época. Se decía que practicaba la homosexualidad descaradamente y que era algo que no ocultaba en su vida pública. Tendría que ser algo que no se oculte nunca, pero en un periodo todavía muy represivo y en un ambiente ultra religioso, la homosexualidad seguía condenada. Él fue un pintor de la escuela de Siena y tuvo transiciones estilísticas desde lo renacentista a lo manierista. El manierismo se caracteriza en términos generales por la artificialidad, la elegancia y la distorsión sensual de la figura humana. Busca romper con reglas y proporciones estrictas y explorar nuevas formas de expresión artística. Como artistas más significativos del manierismo nos podemos encontrar a Parmigianino, a Correggio y a Pontormo, pero sin duda el artista que más representó en sus obras el significado de tal concepto fue el Greco. La obra de Il Sodoma está compuesta sobre todo de frescos y óleos. Él trabajó en distintas ciudades de Italia, como en la Toscana, en Roma y en Siena. Es un pintor de la escuela de Siena. El apodo Sodoma, como decía, se lo dio el biógrafo Giorgio Vasari en señal de desprecio por el artista. En cuanto a su obra, los temas que vemos son los temas que se pintaban en la época. Escenas religiosas, escenas bíblicas. Era un pintor de encargo, que era la forma en cómo se trabajaba en la época. Recibió encargos de dos papas, Julio II y León X, además de otros mecenas que eran básicamente gente rica del momento. Sus obras se encuentran en la abadía de Monte Oliveto Maggiore, en el Palacio Apostólico del Vaticano y en la Villa Farnesina en Roma. Algunas de sus obras principales son Las nupcias de Alejandro y Roxana, San Sebastián, El descendimiento y Amor y castidad. En cuanto a su técnica, podemos decir que siguió a grandes maestros como por ejemplo a Miguel Ángel en el dibujo, el claroscuro de Leonardo da Vinci y de Rafael Sanzio la armonía en la composición. A propósito,
Todos estos artistas nombrados fueron acusados también de sodomía y por tanto de tener comportamientos homosexuales. Una obra que se encasilla dentro de lo queer, evidentemente, es El Hermafrodita Durmiente, estatua romana realizada originalmente en el siglo II después de Cristo. El artista italiano Gian Lorenzo Bernini esculpió el colchón que fue añadido posteriormente en el año 1620. Un colchón que está exquisitamente esculpido de manera muy realista. El hermafrodita fue creado a tamaño natural y está hecho en mármol. Representa al personaje de la mitología griega Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita. Al mirar la escultura por detrás, vemos una figura femenina, sensual, de caderas anchas, cintura pequeña y busto prominente. Pero al verla con mayor detención, deja ver entre sus piernas un pene perfectamente esculpido. La obra original se conserva en Francia, pero se han sacado copias para diversos museos del mundo. Existen copias en Rusia, Italia y España. Personalmente me parece una escultura muy bella y creo que en una visión contemporánea la escultura de cierta forma enaltece o embellece este tipo de cuerpos únicos, le da representación en el arte a las mujeres trans y es definitivamente una obra queer, inusual, fuera de lo común en el buen sentido de la palabra. El arte gay siempre se camufló de una u otra manera a través de la mitología y la escultura griega. La segunda artista que quiero que conozcas es una mujer transexual conocida como Lili Elf o como la chica danesa. Ella nació en 1882 en Dinamarca y nació bajo el nombre de Einar Wegener. Cuando ella todavía era un chico, físicamente hablando, se especializó en la pintura de paisajes principalmente, y con eso pudo lograr cierta fama. Eso la llevó a exponer sus obras tanto en Dinamarca como en París, ciudad a la que se mudó años más tarde. Lili empezó a conocerse a sí misma y a descubrir su verdadera identidad y a saber quién realmente era a través de su esposa Gerda Wegener. Con esto quiero aclarar que una persona trans sigue siendo trans incluso sin transicionar, sin tener que cambiar su aspecto físico. Lili y Gerda se conocieron estudiando en la Escuela de Arte de Copenhague y se casaron el año 1904. A Lili se le conoce como una de las primeras mujeres trans en someterse a cirugías de reasignación de sexo en la década de 1930. Lili se relacionó con el famoso médico y sexólogo alemán Magnus Hirschfeld, fundador de la primera organización por los derechos homosexuales y transgénero. Gerda Wegener, que también era pintora, se casó con Lili antes de su transición física, es decir, fueron un matrimonio heterosexual común y corriente. Lili, como decía, comenzó a saber quién era a través de su esposa. La historia cuenta que Gerda necesitaba una modelo para pintar. Un día, Gerda quedó de juntarse con una modelo en su casa y esta no llegó a la cita. Lo que Gerda hizo fue pedirle a su marido que se cambiara de ropa. Einar en ese entonces se cambió de ropa. Se puso ropa de su mujer, se vistió con medias, tacones y comenzó a sentirse a gusto de esa manera. No fue hasta el año 1912, año en que se hundió el Titanic, por cierto, cuando el matrimonio se instala en París, Francia, y es ahí donde Lili comienza a vivir abiertamente como mujer trans. La historia de Lili es fuerte porque en la época había muchos prejuicios sociales. En pleno siglo XX no se hablaba de qué era realmente la identidad o el género como hoy en día lo entendemos y lo definimos. La obra de Lili Elf se identifica como postimpresionista y pintura de paisaje. Sus pinturas son coloridas, predominan los colores verdes de la naturaleza, de los jardines de Dinamarca y también vemos jardines interiores, así como algunas escenas urbanas. También Lili pintó el río Arno y el puente Vecchio de Florencia cuando visitó Italia. En sus paisajes de pinturas vemos esculturas en exterior que personalmente son mis favoritas. Me gusta el efecto de sus pinturas, la luz, el resultado que alcanza la ejecución de la pintura. Retrata muy bien una parte del tiempo y del día. Lili se especializó entonces en paisaje y su esposa Gerda trabajó haciendo ilustraciones para revistas de moda.
La obra de Gerda tiene influencias en los estilos Art Nouveau y el Art Deco. Su historia biográfica la conocemos mejor a través del libro que posteriormente se escribió sobre su vida del autor estadounidense David Ebershoff y la adaptación al cine de La chica danesa protagonizada por el actor británico Eddie Redmayne. Lily fue de las primeras personas a someterse a muchas cirugías de cambio y reasignación de sexo en esa época, y fue eso mismo lo que la llevó a morir a la edad de 49 años. Obras dentro de lo queer y que retratan muy bien la década de los 30 fueron las pinturas de la autora Tamara de Lempicka, pintora nacida en Varsovia en 1898. Sus cuadros se parecen bastante a ella, a decir verdad. Si comparamos los retratos fotográficos que existen de Tamara y sus pinturas, son muy parecidas. Tamara pintó sus obras más importantes durante la época denominada entreguerras, adentrándose en el estilo denominado Art Deco, y en sus pinturas hay una aura sáfica, claramente lesboerótica. En sus cuadros vemos el glamour, las fiestas, la riqueza, el lujo, una vida hedonista y bisexual, siendo un reflejo de ella misma. En sus pinturas existe un alto contraste entre las luces y las sombras marcadas, se combinan sutiles curvas con formas y ángulos rectos. Predomina el negro o grises que destacan un retrato rígido. Sus personajes son similares entre sí, elegantemente vestidos, mujeres siempre de pelo corto, nos muestra la vida de los ricos en los años 20 y 30. Tamara pinta rostros, telas, flores, uno o dos objetos, un libro, un teléfono, pero no sobrecarga de elementos los retratos, que en su mayoría son de personajes femeninos. Su obra podría parecer repetitiva, pero sobresale su técnica, que es muy prolífica y cuidada. Pareciera que todo tiene la misma textura dentro del cuadro. Es detallista en el resultado final de su pintura. Su obra es cercana también a los movimientos artísticos como el cubismo analítico, que geometriza la figura y los planos en la composición. Trasladándonos a otro artista queer y a otro periodo histórico, es el pintor inglés Simeon Solomon, perteneciente al movimiento conocido como prerrafaelismo o hermandad prerrafaelita, movimiento artístico fundado a finales de la década de 1840 por los pintores Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais y William Holman Hunt, en Londres, Inglaterra. Simeon Solomon nació en el año 1840 en Londres, Inglaterra, y provenía de una familia judía acomodada. Solomon fue educado en las escuelas de la Academia Real de Londres, donde conoció a Dante Gabriel Rossetti y al pintor Edward Burne Jones, asociándose así al círculo prerrafaelita. También conoció a otros personajes gays influyentes del círculo literario de la época, como Oscar Wilde. Simeon fue abiertamente homosexual durante la Inglaterra victoriana y fue acusado de sodomía y exhibicionismo cuando fue sorprendido con un amante. Fue arrestado y condenado en distintas ocasiones por este motivo, tanto en Inglaterra como en Francia, durante los años 1873 y 1874. En su obra nos muestra temas literarios, escenas de la Biblia hebrea, figuras mitológicas y religiosas. Algunas obras con una lectura queer son, por ejemplo, Safo y Erina en un jardín de Mytilene, Baco, Dos acólitos incensando o The Sleepers, entre otras. En su obra se ve claramente el tema del homoerotismo, juega con la androginia de los rostros, representa a hombres con rasgos e imaginario femenino, en ocasiones personajes travestidos o ataviados con joyas, también pinta personajes del mismo sexo, con un gesto sugerente, insinuante o con una delicadeza que revela un vínculo sensual o romántico entre ellos. Su estilo está influenciado por la época y por los ideales de la hermandad prerrafaelita, sin embargo, él aporta su propia sensibilidad a la obra, cosas que a él le hacen sentido y que tenían que ver con la forma en que vivía, con su propia forma de ser y estar en el mundo. En sus pinturas vemos figuras humanas, composición en solitario o en grupo, principalmente. Utiliza el óleo, también grabado, y dibujos a lápiz. Los efebos en el arte.
Cuando vemos la obra de Simeon Solomon no podemos dejar de relacionarla y pensar en los efebos. Estos se definían en el mundo griego como aquellos adolescentes mancebos de belleza feminada. Estos solían ser varones de entre 15 a 18 años que eran instruidos en la efebía o servicio militar. La efebía tenía por función cultivar y difundir la cultura griega. Los efebos se instruían en el gimnasio realizando actividades deportivas. Estos eran entrenados para la guerra y se convertían consecuentemente en ciudadanos de la polis. En el arte los efebos son varones jóvenes con rasgos anatómicos femeninos, cuerpos queer, cuerpos andróginos, sensuales y pasivos. Los podemos encontrar tanto en esculturas antiguas como en la pintura. Algunos efebos famosos son el efebo de Motia, efebo de Agda, y en la mitología encontramos a Ganímedes, por ejemplo, a Adonis, a Jacinto, amante de Apolo, y a Narciso enamorado de sí mismo, por ejemplo. Ahora quisiera volver a trasladarlos a Inglaterra, esta vez en el siglo XX y XXI, con el pintor David Hockney, un pintor queer tanto en su identidad como en su obra. Sus obras son diversas, ya que es un autor que viene trabajando desde los años 60 y es considerado uno de los pintores británicos más influyentes del siglo XX y que aún sigue vivo. Hockney en sus comienzos hacía pinturas de sus amistades así como de sus amantes, haciendo alusiones a partes de su vida. Algunas de sus obras más importantes las realizó en California, Estados Unidos, componiendo una serie de cuadros de la vida en Los Ángeles y del paisaje norteamericano. David Hockney es un ejemplo de la expresión queer a través de su simbolismo e imaginario. En sus pinturas explora el deseo y amor homosexual, haciendo al público consciente de una estructura social aún opresiva para la comunidad gay durante los 60 y 70. Sus temáticas exploran el autorretrato, pinturas que celebran el amor clandestino y pinturas de la vida queer y de la vida doméstica. Sus obras suelen ser muy coloridas, en ellas siempre vemos a parejas, lugares íntimos, plantas, jardines, espacios de hotel o piscinas. Hockney no solo trabaja en pintura tradicional, sino también pintura digital y también trabaja con la fotografía. La necesidad de representar atañe a lo más profundo del ser humano. Esta necesidad existe porque cada individuo siente o sabe que su experiencia del mundo es única, se encuentra con algo que le estimula y quiere comunicarlo. David Hockney. Las fotografías de Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe fue un fotógrafo estadounidense vigente durante los años 70. Sus fotografías consisten en desnudos masculinos y composiciones con flores, así como trabajos fotográficos para la industria no por o el público adulto gay. Su obra no deja de ser queer, así como Hockney retrata la vida mediante sus lienzos, Mapplethorpe lo hace con la fotografía en blanco y negro. En su obra vemos cuerpos esculturales, muy influenciados por la escultura clásica o renacentista. Mapplethorpe realiza bellas composiciones florales, principalmente con orquídeas o lirios, cuidando todos los aspectos de la composición, la luz, el equilibrio y la armonía dentro de la fotografía. Robert vivía en Nueva York y le realizó retratos a personajes famosos estadounidenses de estos años como a Andy Warhol, Patti Smith, Debbie Harry, entre otros. Invito a explorar su obra en internet, ya que en YouTube no pueden subirse fotos de esa clase, pero su obra no deja de ser interesante. Las flores que él fotografía en particular me parecen bellas y muy bien cuidadas. Poseen una delicadeza sublime como los bodegones de los pintores antiguos, pero con un contraste alto o a veces suave, pero que le dan dramatismo a la imagen. Juan Domingo Dávila. Otro artista polémico y un poco subidito de tono es Juan Domingo Dávila Wilshau, pintor y artista visual chileno, nacido en Santiago, Chile en 1946. En 1970 y 1972 ingresó a la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Chile. En 1974 viajó a Australia y desde esa fecha se radicó en Melbourne. Juan Dávila es pintor, pero también ha exhibido dibujos e instalaciones. Es prolífico en su técnica y en su forma de plantear los temas que trata. Dávila ha expuesto en todo el mundo, especialmente en Australia, donde vive y trabaja desde 1974.
Su obra ha sido objeto de censura y controversia internacional por su irreverente sentido del humor y la explícita sexualidad de los personajes que retrata, como Simón Bolívar o la Virgen María. Su obra ha sido incluida en las Bienales de Sydney del 82 y el 84, las Bienales de Sao Paulo de 1998 y ha sido objeto de grandes exposiciones retrospectivas en el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney en 2006 y en la Galería Nacional de Victoria en 2007. Como ven, es un pintor chileno que hizo casi toda su carrera fuera de su país natal. Juan Dávila emigró un año después de desatarse la dictadura militar en Chile. Emigrar le dio la libertad creativa y le dio reconocimiento. Juan Domingo en sus años en Chile trabajó y conoció a otros artistas gay como por ejemplo Carlos Lepe. Y también conoció a la teórica y crítica de arte Nelly Richard. Dávila fue parte de lo que se conoce como la escena de avanzada en Chile. La obra de Juan Dávila recopila varios estilos, es sarcástico y en ocasiones grotesco. Emplea el recurso de la cita pictórica, utiliza tipografías y recurre a la iconografía del cómic, las caricaturas o a imágenes de revistas de modas y del mundo pop. Su pintura es irreverente y para algunas ofensiva por ser explícitamente gráfico. El artista posee una versatilidad al momento de pintar y concebir una obra. Adopta estilos, juega con el color, mezcla lo figurativo con lo abstracto, creando texturas y escenarios particulares. Posee un sentido único de la estética. Podríamos decir que es una estética más contemporánea, más similar al arte que se hace hoy. En sus obras son recurrentes los temas sociales, políticos, raciales y de género. Su obra maestra fue pintar a Simón Bolívar travesti, hecho que desató una polémica en los medios tanto en Chile como en Venezuela durante los años 90. Los invito a investigar más sobre este artista y ver su obra. San Sebastián de Milán fue un militar romano que vivió en el siglo III después de Cristo, que luego fue convertido en mártir y venerado como santo por la Iglesia Católica. Sebastián era cristiano y fue denunciado por este hecho. Fue obligado a elegir entre su religión o la milicia, por lo que fue amenazado de muerte por el emperador Diocleciano. Fue atado a un poste, le quitaron la ropa y luego los soldados del emperador le lanzaron una lluvia de flechas. De ahí es la famosa imagen que hoy tenemos de San Sebastián. Y bueno, la representación que también hicieron los artistas, sobre todo del Renacimiento, posteriormente como Mantegna, Perugino, Botticelli, Antonello da Messina o Guido Reni. San Sebastián, al igual que los efebos, es representado generalmente como un hombre joven, un cuerpo masculino pero delicado, con una postura corporal de carácter sensual. San Sebastián es una figura recurrente en las artes visuales como en la literatura queer. Su cuerpo es el ideal de belleza, es por eso que la comunidad gay lo ha reclamado como su propio patrono. San Sebastián es fiel a su fe y acepta su destino. En su famoso tratado Arte de la Pintura, Francisco Pacheco, artista del siglo XVII y suegro de Velázquez, pide a los pintores que se moderen con los San Sebastianes, que no los hagan tan jóvenes y que los retraten en otros momentos como cuando le curan sus heridas. Esto quería decir que había un gusto bien generalizado por la figura de San Sebastián. San Sebastián es el protector contra las pestes y a pesar de lo que se cree, San Sebastián no murió a causa de las flechas. Tras sobrevivir ese primer martirio, fue rescatado por amigos que lo escondieron y le aconsejaron que huyera de Roma. Él se negó rotundamente y en consecuencia, una vez descubierto por el emperador, fue condenado a ser azotado hasta morir. Fabián Chaires, último artista que vamos a ver en este video. Este es un artista que se encuentra vivo y trabajando actualmente, que se dedica a la pintura y que ha tenido más de una controversia. Controversia también relacionada con el arte religioso y con lo queer. Fabián Chaires es un pintor mexicano que se dedica a hacer pintura figurativa. En ella cuestiona las masculinidades hegemónicas y nos muestra las masculinidades alternativas. En su obra vemos cuerpos de la comunidad LGBT, generalmente vemos luchadores, charros, toreros y personajes en su mayoría masculinos en posturas sugerentes, sexys, utilizando vestidos o accesorios femeninos. Su obra es principalmente pintura al óleo sobre lienzo. Su búsqueda plástica está en la figura humana. Su técnica es prolija, académica, casi como de la pintura tradicional. Sin embargo, sus temas son subvertidos y llevados a sus propias inquietudes y luchas internas. Utiliza, al igual que Dávila, la cita pictórica y le da un giro queer, homoerótico o reivindicativo, invirtiendo los roles de género o simplemente representando el amor y el deseo queer.
Su última exposición, La Venida del Señor, fue un escándalo en la Ciudad de México por pintar personajes del mundo católico como monjas, sacerdotes y símbolos cristianos fuera de lo que es socialmente aceptado, como monjas sáficas sosteniendo una virgen, curas gays lamiendo una vela y cosas así, relacionadas al catolicismo. Por un lado, la exposición fue un éxito, hubo mucha gente apoyando la exposición, pero tuvo detractores. Hubieron personas que se indignaron, entre ellas un grupo de abogados cristianos que querían censurar la exposición por cristianofobia y porque atentaban contra la iglesia. Sin embargo, ellos no reconocen que hay algo llamado libertad de expresión, y eso es más importante que cualquier otra cosa. La tolerancia debe ser para todos. Además, la pintura es lo que es. Si alguien imagina otra cosa, es problema de ellos. Las obras tienen más de una lectura y cada una los interpreta como quiere. Chaires ha reconocido que parte de sus influencias pictóricas son la pintura de Julián Galán, Saturnino Herrán, Joaquín Sorolla y Diego Velázquez. También ha señalado artistas de estilo neoclásico, a los simbolistas, a los prerrafaelitas y al Art Nouveau. Espero que este video haya sido de tu agrado, te haya enseñado algo o hayas conocido a algún artista que antes no conocías y que alguna de estas obras te haya gustado o te haya llamado la atención, no lo sé. Creo que ya vimos suficiente arte queer por hoy, así que nada. Para una segunda parte, ayúdame con un like, compartiendo el video y coméntame qué otro artista queer te gusta o conoces. Que tengas buen día y nos vemos muy pronto para hablar de arte.